Hermanos, no se trata de si vamos a pasar por el fuego o no vamos a pasar por el fuego, vamos a pasar por el fuego. A lo mejor estás pasando por él ahora mismo, a lo mejor acabas de salir del mismo, o a lo mejor está esperando por ti, tan pronto salgas de aquí. Pero vamos a pasar por el fuego. Y yo creo que nosotros estemos claros que cuando se trata de pasar por el fuego, hay dos maneras específicas de ver el propósito de pasar por ese fuego. Y de manera específica nosotros vemos en la Escritura que ese fuego representa el juicio de Dios sobre las vidas, pero para el que está en Cristo representa refinamiento. Cuando Dios nos toma en su mano y empieza a formarnos a la imagen de lo que Él quiere ver en nosotros, no necesariamente a lo que nosotros quisiéramos que Dios nos haga. Vamos a pasar por fuego. La pregunta es si será para juicio o para refinamiento. Y esta es la historia que nosotros estamos viendo en el día de hoy, en Daniel capítulo 3. Una historia súper conocida, una historia en la cual nosotros vemos a varios personajes principales, y ya mismo vamos a hablar de qué es que se está tratando la historia y las tentaciones que nosotros vamos a enfrentar mientras nos adentramos en una historia como esta. Sabemos por el contexto, yo creo que la mayoría ha escuchado o ha leído esta historia, donde hay personajes principales. Está el rey Nabucodonosor, está Sadrach, Mesach y Abednego, y hay como una lucha en la cual se va a manifestar la fidelidad de tres hombres, y al mismo tiempo se va a manifestar la locura, la irracionalidad de un rey que piensa ser más poderoso que Dios. Así que el día de hoy, en este mensaje, dentro de todo lo que voy a compartir, porque hay un montón de cosas en este capítulo, van a haber dos cosas que van a sobresaltar sobre todo. Y la número uno es que no hay otro Dios que nos pueda librar de esta manera. No hay nadie que pueda librarnos como Dios nos puede librar. Nadie. Lo cual se conecta a lo que hablamos en el capítulo anterior, de que no hay nadie que pueda revelar los misterios, solo Dios. Y ahora no hay nadie que nos pueda librar como nuestro Dios. Y bajo ese título, bajo esa premisa de que no hay nadie que nos pueda librar como Dios, vamos a enfocarnos y ver cómo es que podemos ser fieles en medio del fuego. Vamos a empezar. Verso 1. El rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el llano de Dura, en la provincia de Babilonia. Entonces el rey Nabucodonosor mandó reunir a los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Se reunieron pues los sátrapas, prefectos y gobernadores, los consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y todos los gobernantes de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y todos estaban de pie delante de la estatua que Nabucodonosor había levantado. Entonces el heraldo proclamó con fuerza: se les ordena a ustedes, pueblos, naciones y lenguas, que en el momento en que oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado.
pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente en un horno de fuego ardiente. Por tanto, en el momento en que todos los pueblos oyeron el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Increíble, la primera palabra que puedo decir luego de leer esos primeros 7 versículos, donde nosotros encontramos aquí a un rey olvidadizo, idólatra y lleno de sí mismo. Olvidadizo, porque si recuerdan el capítulo anterior, se van a acordar de esas palabras finales de ese capítulo que el rey exclamó cuando el rey dijo: en verdad que su Dios, haciendo referencia a Daniel, de verdad que su Dios es Dios de dioses, Señor de reyes y revelador de misterios, ya que tú has podido revelar este misterio. ¿Qué misterio? El misterio del sueño, que le había quitado el sueño al rey. Ese sueño de que había una estatua de aspecto terrible, donde la cabeza era de oro y el resto de las partes era de plata, de bronce, de hierro y de tierra y de barro. Y esa estatua, cada parte representaban reinos. Y el rey Nabucodonosor era el rey de la cabeza de oro, donde después iban a venir otros reinos de menor valor y de menor fuerza que lo destruirían a él. Pero después vendría una piedra que sería cortada, no por manos de hombres, sino por Dios mismo, que destruiría a todos los reinos de la tierra. Y este reino permanecería para siempre. Le fue mostrado la interpretación del sueño de esta estatua, donde no todas las partes eran iguales, y él solamente representaba una parte de la estatua. Y al final él reconoce de que fue el Dios de Daniel quien reveló ese misterio, pero parece que al rey Nabucodonosor ya se le olvidó. Pensamos que usted y yo leemos esto, y probablemente usted puede leer el capítulo 2 a las 9 de la mañana, y a las 9:15 puede leer el capítulo 3, y a veces pensamos que pasaron 5 minutos entre un capítulo y el otro, pero realmente, para darle un poquito de beneficio de la duda al rey Nabucodonosor, han pasado por lo menos 2 o 3 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. Entonces, hay personas que dicen que han pasado hasta 18 años entre el capítulo 2 y el capítulo 3. No sabemos, con exactitud no sabemos, pero se está levantando una estatua de oro puro de 90 pies de altura. En esos tiempos, ¿cuánto tiempo usted cree que va a tomarles en solamente construir esta estatua? Por lo menos varios años. Estamos hablando de que ha transcurrido el tiempo y ya el rey se le olvidó. Y quiero decir, se le olvidó de manera un poco irónica y entre comillas quiero decir desafiante, porque pudiéramos decir que sí se le olvidó, bendito, pobre rey, se le olvidó. No, pero vamos a darnos cuenta de que ese olvido fue más un desafío que un olvido. Entonces, a este rey se le olvida todo lo que había pasado en el capítulo anterior, que solamente Dios puede revelar los misterios. Y es interesante que él termina construyendo la estatua que había soñado, pero no a los términos que Dios la presentó, sino a los términos que él quiso. Por eso es que es un rey olvidadizo y un rey idólatra. Él no levanta la estatua para que simplemente sea apreciada. ¡Wow! ¡Qué linda la estatua! Él levanta la estatua para que sea adorada. Escuchen lo que dice el verso 5 y 6. Dice que en el momento en que oigan el sonido de los instrumentos de la música, dice, se postren y adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Pero el que no se postre y adore será echado inmediatamente al horno de fuego. Aquí no está construyendo una estatua simplemente para que vean la obra arquitectónica que ellos pueden y son capaces de hacer. No, está levantando una estatua para que sea adorada. El tema que se está corriendo detrás del telón en este capítulo es el de la adoración.
donde vemos el concepto de la adoración de la estatua en el verso 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14, 15 y 18. Todos esos versos están apuntando a que el rey quiere que adoren la estatua. La estatua que él ha levantado. Parecería ser que el rey Nabucodonosor resiste la realidad de que la soberanía de Dios continúa exaltando su propia persona e idolatrando sus propios dioses. Permítame repetir eso otra vez porque ni yo mismo lo entendí. Pareciera ser que el rey Nabucodonosor resiste la realidad de la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque está enfocándose en sí mismo y está enfocándose en adorar a sus dioses, no al Dios verdadero, el Dios de Daniel, el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué más vemos en estos primeros versos? Que este rey es un rey lleno de sí mismo. El rey quiere que lo miren a él. Y por eso es que él tiene esta lista de invitados, que si se dieron cuenta, la lista de invitados se repite 3 veces. La leímos 2 veces, pero se vuelve a repetir al final. Aquí está la crema de la crema. Aquí está el liderazgo máximo del gobierno principal del mundo. Y él quiere que a la dedicación de esta estatua vengan todos los líderes, todos los que tienen poder, todos los que tienen influencia, vean lo que yo he levantado. El rey quiere que lo miren a él. No solamente eso, miren la lista de invitados, sino miren la lista de toda la música y de todo la fiesta y todo el movimiento que hay detrás de todo esto. El escritor de este libro, Daniel, en cierta forma está usando de manera satírica, como una sátira, el hecho de la repetición de todos estos líderes y de todos estos instrumentos musicales. Si usted lee el capítulo varias veces, se va a dar cuenta que vuelve a repetir la dinámica de que cuando oigan el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se repite en los versos 5, 7, 10 y 15. ¿Por qué repetir tanto lo que el rey está tratando de hacer? Porque lo está satirizando, porque de momento se va a encontrar la necedad del rey de pensar que él es poderoso y que él es soberano cuando se encuentre con el verdadero poderoso y con el verdadero soberano. Y si usted lo lee, a veces le va a dar hasta gracia el que sigan repitiendo que cuando toquen con todos esos instrumentos, con toda esa lista de invitados. Él quiere que lo miren, y no solamente sus líderes, no solamente con toda la música, sino que también quiere que todos los pueblos, naciones, lenguas, se postren y adoren. Hermanos, lo que el rey está tratando de hacer no es algo personal, es algo que va a involucrar a toda persona. Mire lo que dice el verso 4 y el verso 7, que también es repetitivo. Todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Y esto nos recuerda a otra edificación que fue levantada con el propósito de exaltarse a ellos mismos. Y estoy haciendo referencia a Génesis capítulo 11, verso 4, y la torre de Babel, donde dice: luego dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta los cielos, y hagámonos un nombre famoso. Esto no es nada nuevo, porque lo que está haciendo Nabucodonosor en un valle de Babilonia lo trataron de hacer en otro valle de Babilonia en Génesis capítulo 11. Pero el Señor en el verso 6 dijo: son un solo pueblo y todos ellos tienen una misma lengua. Entonces, hasta ahora hemos visto que este rey parece ser olvidadizo, es idólatra y lleno de sí mismo, que busca hacer las cosas a su manera, y pareciera ser que lo está logrando. Pareciera ser. Porque ahora vamos a seguir leyendo. Y ahora vamos a enfocarnos en los versos 8 hasta el 18, los vamos a dividir, pero ahora vamos a enfocarnos en la fidelidad
al Dios que puede librarnos. Escuche bien, aunque no lo haga. Aunque no lo haga. En resumen, en estos próximos versos vamos a ver a Sadrac, Mesach y Abednego que son traídos delante del rey luego de ser acusados, pero desafían el decreto del rey de postrarse y adorar la estatua. Veamos, verso 8. Sin embargo, en aquel tiempo algunos caldeos se presentaron y acusaron a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: oh rey, viva para siempre. Usted, oh rey, ha proclamado un decreto de que todo hombre que oiga el sonido del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda la clase de música, que se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore será echado en un horno de fuego ardiente. Pero hay algunos judíos a quienes usted ha puesto sobre la administración de la provincia de Babilonia, es decir, Sadrac, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no le hacen caso. No sirven a sus dioses ni adoran la estatua de oro que ha levantado. De primera instancia, hay personas envidiosas. Hay personas que están viendo a estos tres que son líderes administradores de una parte en Babilonia, y ellos están viendo que ellos no se han postrado y van y lo acusan delante del rey. Y lo acusan de una forma en que realmente tengo que reconocer que la acusación es verdadera. La acusación que ellos están diciendo es cierto. Es cierto, ellos no se postraron, lo que están diciendo es cierto. Pero lo están haciendo con una mala intención. Lo están haciendo con la intención de que el decreto sea impuesto sobre ellos y que ellos sean puestos en el horno de fuego a consecuencia de que ellos no se postraron ante la imagen. Entonces, aunque la acusación es verdadera, está llena de maldad, hermanos. Es cierto que nos vamos a encontrar con personas que se opondrán a nosotros por causa de nuestra fe, como se están oponiendo aquí a Sadrac, Mesach y Abednego. La pregunta que nosotros tenemos que hacernos antes de posicionarnos a nosotros en esa parte de la historia es si realmente cuando nos persiguen por nuestra fe, o nos persiguen por nuestras faltas, o nos persiguen porque realmente fallamos, o nos persiguen porque tenemos puntos ciegos en nuestra vida que otros lo pueden ver y nosotros no lo podemos ver. Cuando se trata de nosotros, hermanos, de nuestras faltas, que recibimos consecuencias por nuestras faltas, no le echemos la culpa a que estamos siendo perseguidos por la fe. O no es lo mismo, ni se escribe igual. Sadrac, Mesach y Abednego se enfrentaron a una enorme presión de comprometer su fe. Y nosotros vamos a hacer o van a tratar de que seamos comprometidos en nuestra fe, de que nuestra fe la pongamos hacia un lado y que nos postremos ante las necesidades y ante lo que el mundo nos está tratando de dirigir. Tenemos que ser bien cuidadosos con eso. Vemos la acusación cierta, pero llena de maldad. Y ahora vamos a ver cómo el rey reacciona. Dice: entonces el rey Nabucodonosor, enojado y furioso, estoy en el verso 13, dio orden de traer a Sadrac, Mesach y Abednego. Estos hombres, pues, fueron conducidos ante el rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrac, Mesach y Abednego, que no sirven a mis dioses ni adoran la estatua de oro que he levantado? ¿Están dispuestos ahora para que cuando oigan el sonido, y aquí vamos a la lista otra vez, del cuerno, la flauta, la lira, el arpa, el salterio, la gaita y toda clase de música, se postren y adoren la estatua que he hecho? Y aquí vamos a empezar a ver un poquito de los motivos genuinos de este rey. Dice: porque si no la adoran, inmediatamente serán echados en un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que los libre de mis manos? Sadrac, Mesach y Abednego les respondieron al rey Nabucodonosor:
No necesitamos darle una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente, nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno del fuego ardiente, y de su mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Gloria a Dios. Pero vamos un poquito al principio, un poquito atrás. Y les hago esta pregunta: ¿por qué ustedes creen que el rey Nabucodonosor reaccionó tan enojado y tan furioso a la realidad de la acusación de que habían 3 personas que no se habían postrado a la estatua que él había hecho? Mientras usted trata de contestar esa pregunta en su mente, yo se la voy a contestar. El rey Nabucodonosor reacciona enojado y furioso por la sencilla razón de que estos 3 hombres, Sadrac, Mesac y Abednego, desafiaron al rey y a su ídolo, él mismo. El rey Nabucodonosor es extremadamente poderoso, pero no acaba de entender que todo lo que tiene se lo dio el Señor. Y este rey ha levantado una estatua en desafío al Dios verdadero. Por eso está empeñado en demostrar que Él es la fuente de su poder, que Él es la fuente de todo lo que tiene. El rey quiere que lo reconozcan. Hermanos, hay algo bien interesante en este verso, en este capítulo específicamente, que el autor se encarga de demostrarnos a nosotros que la intención de este rey es que lo vean y lo reconozcan a él, porque el rey se encarga de una y otra y otra y otra vez repetir la frase: esa es la estatua que el rey ha levantado. Esto es lo que el rey Nabucodonosor ha hecho. Esto es lo que él ha levantado. Esa palabra, lo que el rey Nabucodonosor ha levantado, aparece unas 7, 8, 9 veces en el capítulo. Si usted lee el capítulo pensando en esa frasecita, se va a dar cuenta de que va a aparecer una y otra vez la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Aparece en el verso 1, en el verso 2, 2 veces en el verso 3, verso 5, verso 12, verso 14, verso 18. Todos esos versos dicen la misma frase de que el rey ha levantado. El rey ha levantado. Él quiere que lo vean, él quiere que lo reconozcan. Esa palabra levantado significa asignar o establecer, o literalmente levantar. Y esa palabra es utilizada también en el capítulo anterior, pero no por el rey Nabucodonosor, sino por Daniel. Cuando Daniel le es revelado el sueño, Daniel empieza a adorar al Señor. Y en el verso 21 Daniel dice: Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y levanta reyes. La palabra del Señor claramente está diciendo: el que levanta y establece y posiciona todas las cosas es nuestro Dios. Y Nabucodonosor está empeñado en decir: no, el que lo levanta soy yo, el que lo levanta soy yo, el que lo levanta soy yo. Y Dios está a punto de demostrarle de que no, el poder es de Dios, la salvación es de Dios, y solamente Él puede salvar de esta manera. Eso fue lo que el Señor está estableciendo desde el verso 1, verso 2, en el capítulo 1, verso 2, donde Él dice: el Señor entregó en sus manos a Judá, a Joacim, rey de Judá. Recordemos el verso 37, 38 del capítulo 2, donde dice Nabucodonosor mismo, él dice: usted, oh rey, perdón, este es Daniel interpretando el sueño, le dice a Nabucodonosor: usted, oh rey, es rey de reyes, a quien el Dios del cielo le ha dado el reino, el poder, la fuerza y la gloria, y donde quiera que habiten los hijos de los hombres, las bestias del campo y las aves del cielo, Él los ha entregado en su mano y lo ha hecho soberano sobre todos ellos. Usted es la cabeza de oro. Así de grande es Nabucodonosor, pero todo lo que tiene Dios se lo ha dado. Mas él sigue resistiendo, a manera tal que él dice:
¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? La verdad que hay que ser bien altanero para después de que todo lo que tienes Dios te lo ha dado, que tú reacciones de esta forma, ¿no? Pero aquí vemos la fidelidad al Dios que puede librarnos aunque no lo haga. Porque ellos responden a la pregunta que el rey Nabucodonosor hace. ¿Cuál es la pregunta que el rey Nabucodonosor hace? Verso 15, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Y ellos contestan, ciertamente. Ciertamente. Me acuerdo la frase que utilizó el apóstol Pablo cuando dijo de cierto estoy seguro, estoy convencido, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni nada me puede separar. Yo estoy convencido. Aquí estos tres están diciendo ciertamente. ¿Que quién me va a librar de tu mano? Ciertamente, Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente. And by the way, de su mano, oh rey, nos librará. Notemos algo bien interesante, y es que ellos están diciendo, Sadrach, Mesach y Abednego empiezan diciendo, ciertamente hay un convencimiento, pero ese convencimiento está fundamentado en que nuestro Dios, este es mi Dios. ¿Tú crees que yo me postre y adore a? Yo no puedo dejar de postrarme y adorar a mi Dios. Él es mi Dios, nuestro Dios. Está diciendo Sadrach, Mesach y Abednego. Ellos viven rendidos al Dios Todopoderoso. No es que es el Dios de sus padres, es que ellos dicen, este es mi Dios. Este es mi Dios. Y el hecho de que ellos estén anclados en que Él es su Dios, entonces ellos dicen, ¿a quién servimos? A quien servimos. Estos jóvenes, hermanos, recuerden bien, estos jóvenes han conocido a Dios y han servido a Dios no en las mejores circunstancias. Ellos no vieron el mar rojo abrirse. Ellos no vieron los milagros que Dios hizo allá cuando fueron libertados de Egipto. Ellos no vieron los milagros de Elías, de Eliseo. Ellos no vieron ese tipo de milagros. Ellos lo que han experimentado hasta este punto de sus vidas es un exilio, donde ha venido un ejército y ha destruido su nación, los ha separado de su familia y se los ha llevado forzosamente a ser esclavos en una nación donde tratan de forzarlos a ellos, a indoctrinarlos, a pensar de manera diferente a como ellos pensaban en Jerusalén. Esta es la experiencia de ellos. Y la experiencia de ellos, aún en el medio del sufrimiento, ellos dicen, Él es nuestro Dios, a Él es a quien servimos. Y estamos convencidos de eso. Estamos convencidos de eso. Y aún en amenazas de muerte que están recibiendo en este momento, ellos están convencidos de que ese es su Dios y que van a seguir sirviéndole a Él y de que ese Dios puede librarlos. Ellos se mantienen fieles a Dios que puede librarlos del horno de fuego y de la mano del rey, y así se lo comunican de frente, cara a cara, al rey Nabucodonosor. Aunque no lo haga. Aunque no lo haga. Verso 18, pero si no lo hace, ha de saber, oh rey, que no serviremos a sus dioses ni adoraremos la estatua de oro que ha levantado. Ahí está el horno, está prendido, está bien caliente. Pero ha de saber que no adoraremos esa estatua. No adoraremos la estatua. Esta fe parece ser contraria al tipo de fe que dice, Señor, yo te sirvo si tú me das. ¿Ha escuchado esa cosa? A lo mejor usted mismo se lo ha dicho al Señor. Señor, esta vez yo te prometo que te voy a servir si tan solo tú haces. Totalmente lo opuesto a lo que está haciendo Sadrach y Abednego. Señor, te vamos a servir si nos libras del horno de fuego. No. Señor, te vamos a servir aunque no nos salves. ¿Cuántas condiciones tú le estás poniendo a Dios para servirle?
hay algo craso que no hemos entendido acerca de la obra completada de Cristo en la cruz del Calvario cuando nosotros le ponemos condiciones a Dios para servirle. Porque Él nos compró a precio de sangre. Porque su obra está completa. Hermanos, si Dios desde aquí en adelante decide no contestar satisfactoriamente ninguna de tus peticiones, eres rico en abundancia como quiera, en Cristo. Ahora, pero estamos tan intoxicados muchas veces con lo que el mundo nos enseña, de que nosotros podemos manipular a Dios, de que nosotros podemos hablarle a Dios como si Dios estuviera al nivel de nosotros. Y a veces le hablamos a Dios en nuestras oraciones como faltándole el respeto, como si Dios estuviera en la obligación de tener que contestarnos ciertas peticiones que nosotros tenemos. Hermanos, la petición más grande y la necesidad más grande que teníamos, Jesucristo la cubrió en la cruz del Calvario, se exhibió públicamente. Hermanos, Dios ha completado lo que nosotros más necesitamos. Y de la misma forma que se acuerdan varias semanas atrás, bueno, digo varias semanas atrás porque lo prediqué cuando estaba en Puerto Rico, disculpen, pero en Marcos 5, lo hablamos aquí creo que en una escuela dominical. De la misma forma en que esta persona, el endemoniado gadareno, cuando es sanado, él ruega para ir a servir al Señor Jesús. Así nosotros tenemos que rogarle al Señor Jesús a que nos dé el honor y el privilegio de servirle. Hermanos, ¿cuáles son esas condiciones que le ponemos al Señor para entonces poder servirle? ¿Y cuál es el ejemplo que nos está mostrando Sadrach, Mesach y Abednego de realmente cuál es el tipo de fidelidad que tenemos que tener? Ahora, hermanos, aunque veremos a continuación, lo vamos a ver un poquito más adelante, que Dios libra poderosamente a estos jóvenes del horno de fuego y de la mano del rey, el mensaje no es simplemente que tengas la fe de estos jóvenes. Porque si tienes la fe que tienen estos jóvenes, Dios te va a librar del fuego. ¿Qué representa el fuego? Como les dije al principio, el fuego representa el juicio para todos aquellos que adoran al Dios equivocado. El fuego representa el juicio para todos aquellos que adoran al Dios equivocado. Lo vimos en Sodoma y Gomorra, Génesis 19:24. Lo vimos hace unas semanas en Mateo 13, donde dice que el Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que son piedra de tropiezo y a los que hacen iniquidad y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Verso 49, así será en el fin del mundo. Los ángeles saldrán y sacarán a los malos de entre los justos y los arrojarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Hermanos, aquí hay un horno de fuego que están entrando unas personas que son culpables de adorar al Dios verdadero. Estos tres, Sadrach, Mesach y Abednego, la palabra no dice en ningún lugar que ellos fueron perfectos, aunque en el libro de Daniel no aparece ninguno de sus defectos. También eran como usted y como yo, pecadores. Pero lo que ellos están haciendo y completando en ese lugar no es necesariamente para que nosotros digamos, simplemente tengo que imitar la fe de ellos. Aguante ese pensamiento por ahí, que ya mismo lo vamos a desempolvar. Así que Dios utiliza el fuego para juicio de aquellos que adoran al Dios equivocado, pero, hermanos, Dios no nos abandona cuando pasamos por el fuego, lo usa para refinarnos. Esto es lo que el profeta Isaías dijo: cuando pases por las aguas yo estaré contigo, y si por los ríos no te cubrirán, cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará. Segunda de Corintios 1, del 1 al 11, habla del Dios de toda consolación. Hermanos, pasamos por pruebas y dificultades, pasamos por fuego, porque Dios está con nosotros para moldearnos y para refinarnos.
Primera de Pedro capítulo 4, verso 12 dice: amados, no se sorprendan del fuego, de la prueba, que en medio de ustedes ha venido para probarlos, como si alguna cosa extraña les estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense para que también en la revelación de su gloria se regocijen con gran alegría. Hermanos, el mensaje es que tengas la fe de estos jóvenes aún cuando Dios no te concede lo que estás pidiendo, porque Él es digno de ser adorado y porque Él es tu Dios y porque es a Él a quien sirves. Hermanos, en el libro de Hebreos capítulo 11 nosotros vemos una larga lista de héroes de la fe. Y pudiéramos decir que estos hombres fueron perfectos, ¿verdad? Que hicieron el corte de estar en el salón de la fama de la fe, como muchas veces es descrito. Mas sin embargo, en el verso 39 y 40 dice que todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas. Y luego el verso 39 dice: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa porque Dios había provisto algo mejor para nosotros, a fin de que ellos no fueran hechos perfectos sin nosotros. Así que nuestra fe y nuestro llamado a tener fe en el Señor no se basa en las cosas que Él puede solucionarnos, se basa en quién es Dios, en que realmente Él tiene el poder para librarnos y Él es digno de recibir toda alabanza y toda nuestra adoración. Hermanos, ahora entramos a la mejor parte, a la parte que nos gusta, la acción, ¿no? Así que ahora vamos a ver que realmente no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Y primero vamos a ver la descripción del horno. Porque cuando ellos les respondieron y desafiaron al rey, en el verso 18, 17 y 18, miren cómo el rey reaccionó. Entonces Nabucodonosor se llenó de furor y demudó su semblante. En otras palabras, se puso pálido, se puso blanco, se puso hincho, se puso, voy a decir 20 nombres diferentes. Le cambió el rostro ante el desafío. Imagínense en el coraje tan grande que tenía este rey que le quitó el color del rostro. Y dice, reaccionó ordenando que se calentara el horno, y preste atención a la descripción del horno. Ordenó que se calentara el horno 7 veces más de lo que se acostumbraba a calentar. Cuando hablamos de 7 veces más, no es que simplemente le están dando un times 7, una multiplicación por 7. El número 7 muchas veces significa total, algo completo. Lo que está realmente comunicando es que el horno fue calentado a la máxima expresión. Lo vamos a ver. Dice, y mandó, verso 20, que algunos valientes guerreros de su ejército ataran a Sadrach, Mesach y Abednego y los echaran en el horno de fuego ardiente. Entonces estos hombres fueron atados y arrojados con sus mantos, sus túnicas, sus gorros y sus otras ropas en el horno de fuego ardiente. Como la orden del rey era apremiante, urgente, y el horno había sido calentado excesivamente, la llama del fuego mató a los que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. Pero estos 3 hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados en medio del horno del fuego ardiente. Estaba tan caliente este horno que los que echaron a Sadrach, Mesach y Abednego se murieron. Y el autor quiere asegurarse de que nosotros entendamos que el horno no está, eso es simplemente que el horno a lo mejor no lo calentaron bien. Y ellos los metieron al horno, pero el horno no estaba muy caliente. No, esa duda es echada al pote de la basura, porque el autor nos dice, estaba tan caliente que los echaron a ellos murieron. Y ellos entraron, no es que se quedaron afuera, no es que cuando ellos murieron ellos lograron escapar, no, dice aquí claramente que cayeron atados en el medio del horno.
en el medio del horno. Esa es la descripción del horno. Ya están ahí dentro del horno, en el mismo medio, en un horno excesivamente caliente que mató a los que los echaron. Y vamos a ver la descripción del rescate. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Primero estaba furioso, luego le cambió el rostro y ahora está espantado. Vamos a ver por qué. Y levantándose apresuradamente, preguntó a sus altos oficiales. ¿No eran 3 hombres que echamos atados en medio del fuego? Así es, oh rey, respondieron ellos. Miren, respondió el rey, veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante al de un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salgan y vengan acá. Entonces Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del fuego. ¿Cómo fueron echados los 3 hombres al horno de fuego? ¿Y cómo estaban ellos en el medio del fuego? ¿Cuántos de los adultos se han montado en una casa de brinco? Porque los niños se montan en una casa de brinco y se ven normales, pero cuando nosotros como adultos nos montamos, usted tiene 2 pensamientos en su mente. El primer pensamiento es: ¿quién me está viendo? Y el segundo pensamiento es: no me importa quién me esté viendo, voy a brincar todo lo que yo quiera, ¿verdad? Porque se siente bien nice. Yo visualizo a estos 3 como si estuvieran en una casa de brinco, pero en el horno de fuego, en el mismo medio del horno de fuego. ¿Y qué fue lo que vio este rey? Él estaba espantado porque este horno estaba tan caliente que mató a los soldados, que mató a las personas que lo echaron a estos 3. Mas sin embargo, ellos ya no están atados, están paseándose por el horno, y en vez de 3 hay 4. El fuego no los está juzgando, los está refinando. Vamos a ver la condición después del rescate. Dice: y los sátrapas, los prefectos, verso 27, los gobernadores y los altos oficiales del rey se reunieron para ver a estos hombres, cómo el fuego no había tenido efecto alguno. Escúchalo bien. No había tenido efecto alguno sobre sus cuerpos, ni el cabello de sus cabezas se ha chamuscado, ni sus mantos habían sufrido daño alguno, ni aun el olor del fuego había quedado en ellos. Hermanos, ¿usted alguna vez ha quemado un canto de pelo? ¿Y cómo eso hace? Ni un pelo fue quemado. Su ropa no sufrió daño alguno, sus cuerpos no sufrieron daño alguno. Hermanos, nosotros en mi casa llevamos quemando una raíz de un árbol que se cayó el año pasado, que es inmenso, y llevamos quemando esa cosa por un año entero, y cada vez que ya queda poquito, pero hermanos, quemando esa raíz, cada vez que prendemos fuego para que trate de quemarse un poquito más, el olor es tan fuerte que se me mete por la ropa, se me mete por la nariz, yo estoy oliendo a humo, aunque hasta después de bañarme todavía estoy oliendo a humo. Y estos están dentro de un horno de fuego, dentro, y ni olor tenía cuando salieron. Hermanos, esto es un rescate como nunca antes se había visto. Esto es un rescate que solamente Dios podía hacerlo de esa manera. Esto es un rescate, mis hermanos, que solamente Dios lo puede hacer de esa manera. Y el rey los reconoce. Y los que están con él los reconocen. Wow. No hay otro Dios que pueda librar de esta manera.
El capítulo 2 nos muestra que no hay otro Dios que pueda revelar los misterios. El capítulo 3 nos muestra de que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera, causando de que ahora haya otro decreto, un nuevo decreto. Un nuevo decreto. Verso 28 dice: entonces Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que ha enviado a su ángel y ha librado a sus siervos que, confiando en él, desobedecieron la orden del rey y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a ningún otro Dios excepto a su Dios. Por tanto, proclamo un decreto de que todo pueblo, nación o lengua. Repetición del principio, ¿no? Todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y sus casas reducidas a escombros, ya que no hay otro Dios que pueda librar de esta manera. Entonces el rey hizo prosperar a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. El rey reconoce que ha habido una intervención sobrenatural en Sadrach, Mesach y Abednego. Lo identifica como un hijo de un Dios, lo identifica como un ángel, puede ser un enviado de Dios, pudo haber sido Jesucristo mismo. Hay debates teológicos con respecto a eso. Puede pensar una cosa o la otra, no hay problema. Lo que estamos viendo aquí es que Dios intervino sobrenaturalmente. Ellos fueron rescatados de una manera milagrosa y el rey tenía un decreto al principio y ahora tiene otro decreto. Eso es lo que vemos. Hay un nuevo decreto. Todo el que no se postre a la estatua de oro, al horno de fuego. Ahora el decreto es: todo el que diga algo en contra del Dios de Sadrach, Mesach y Abednego será descuartizado. Yo tengo el poder. Vamos a ver que dramáticamente va a haber un cambio en el rey Nabucodonosor en el próximo capítulo 4. Pero mientras tanto, vamos a darnos cuenta de que el intento de que todo pueblo, lengua y nación adorara su estatua, ahora Él dice que todo el pueblo, lengua y nación adore a Dios. Y eso es exactamente lo que ocurre en Apocalipsis 5:9. Donde dice que cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Hermanos, hemos visto la locura de este rey, buscando ser adorado y buscando manifestar la aparente soberanía que él tenía. Pero hemos visto la fidelidad de estos tres y hemos visto el poder incalculable de nuestro Dios. Ahora, ¿cómo nosotros podemos conectar esto con nuestras vidas? Porque como les dije hace un rato, les dije que íbamos a desempolvar el pensamiento un poquito después, la tendencia que nosotros tenemos es de pensar que simplemente, pues entonces no seamos Nabucodonosor, vamos a ser Sadrach, Mesach y Abednego. Tengamos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, a lo cual decimos amén. Yo creo que eso está ahí para que nosotros imitemos la fe de Sadrach, Mesach y Abednego. La pregunta es, ¿cómo nos va? La otra pregunta es, ¿por qué se nos hace tan difícil? Hermanos, yo quiero que notemos algo. Si yo solamente les digo a ustedes que sigan la fe de Sadrach, Mesach y Abednego, les estaría predicando un mensaje totalmente moralista, que pondría la capacidad de ustedes a tratar de obedecer algo o imitar algo que está en las Escrituras. Sadrach, Mesach y Abednego están en esta historia porque están apuntando a alguien más. Ellos fueron tentados a postrarse y a adorar y permanecieron fieles. Tú y yo somos tentados a postrarnos y adorarnos a muchas cosas y nos caemos. Porque tú y yo nos parecemos más al rey que a los tres amigos.
¿Cómo usted va a decir eso, pastor? Hermanos, la misma manera en que el rey era olvidadizo, tú y yo somos olvidadizos de las buenas nuevas de salvación, de todo lo que Dios ha completado. De la misma manera en que el rey era idólatra, nosotros somos idólatras. Calvino decía que el ser humano en su corazón tiene una fábrica de hacer ídolos. Tan pronto le cortamos la cabeza a uno, ya está saliendo el próximo. Y podemos decir, pastor, usted está bien equivocado porque yo no he levantado ninguna estatua de oro. Pero yo no te estoy diciendo y ni te estoy acusando de que tú estás levantando estatuas de oro. Te estoy diciendo de que tanto tú como yo tenemos la tendencia de que otras cosas ocupen, de que otras cosas ocupen el lugar de Dios. Cuando algo ocupa el lugar de Dios, eso significa idolatría. Idolatría es tener un ídolo que ocupa el lugar que solamente le pertenece a Dios, ya sea tu familia, ya sea tu trabajo, ya sea tu tiempo, ya sea tu entretenimiento, ya sea lo que sea. Porque se manifiesta de muchas cosas. Y al igual que el rey Nabucodonosor, tenemos esta tendencia de que todo gire alrededor nuestro. ¿Cuándo fue la última vez que te molestaste con alguien? De las últimas 10 discusiones que has tenido con otras personas, ¿cuántas han girado alrededor de que tú querías que tú seas el centro de todas las cosas y porque no te vieron y porque no te hablaron y porque no te hicieron como tú esperabas, entonces estás molesto? Hermanos, la mayoría del tiempo nosotros estamos ensimismados. Yo no sé si eso es una palabra, pero escuché a alguien que se la inventó y yo la estoy repitiendo. Estamos envueltos en nosotros mismos. Queremos que todo gire alrededor nuestro. Y es que no me gusta cómo me sirven y no me gusta cómo me dan y no me gusta cómo me... Porque estamos pendientes a que todo sea a nuestra manera, igual que el rey. Este rey nos está mostrando más a nosotros que lo que muchas veces queremos aceptar. Este es un mensaje para que nosotros reflexionemos en nuestro pecado. Pero no lo dejemos ahí, porque si yo termino este sermón ahora sería lo más deprimente que yo pudiera compartir con ustedes. Una vez más, estos 3 jóvenes fueron tentados ¿a qué? A postrarse y a adorar. Nosotros podemos ser fieles no porque Sadrach, Mesach y Abednego vencieron, porque ellos eran pecadores como tú y como yo. Nosotros podemos ser fieles porque vino uno perfecto y en el desierto fue tentado a postrarse y a adorar, y él permaneció fiel al Padre. Mateo 4, verso 8 al 10 dice: otra vez el diablo lo llevó a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si te postras y me adoras. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. La única manera en que tú puedes ser fiel como Sadrach, Mesach y Abednego es por la fidelidad mostrada por nuestro Salvador Jesucristo, que sin pecado se encarnó y vivió de manera perfecta, ofreciéndose a sí mismo en la cruz del Calvario, pagando por nuestros pecados, resucitando al tercer día. Hermanos, tú y yo somos como Nabucodonosor. Y la única forma en que podemos hacer como Sadrach, Mesach y Abednego es depositando nuestra fe en el Señor Jesucristo. Es la única forma. El fiel y verdadero, el que tiene la autoridad sobre todas las cosas, el que vino para salvarnos y vino para rescatarnos de ese horno de fuego. Lo vimos el día de hoy, Marcos 10:45. Porque ni aun el Hijo del Hombre vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. En Hechos capítulo 4 dice: este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero ha venido a ser la piedra angular, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que concluyo
esperando que visualices a estos 3 jóvenes en medio del fuego. Porque a lo mejor ahí estás tú ahora mismo. Y mientras estos 3 estaban en medio del fuego, había un plan de rescate para salvarlos. Un plan milagroso que les permitió a ellos pasearse por en medio del fuego. Hermanos, si estás pasando por en medio del fuego, pon toda tu confianza en el Señor, porque en medio del fuego Él está con nosotros. Él está con nosotros. Confiemos y pongamos toda nuestra fidelidad en que no hay otro Dios que pueda salvar como Él salva. Descansemos en que Él es el que revela los misterios y que su plan de rescate es efectivo para darnos vida eterna con Él. Pongámonos de pie.